Hola, ¿cómo andan? Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta primera etapa que habla de la seguridad de la información. ¿Sí? Vamos a hacer una presentación donde vamos a ver los temas teóricos y bueno, después en clase haremos alguna práctica más orientada, pero siempre a el contenido de esta materia, ¿sí? De este tema en particular. Así que bueno, vamos a comenzar con esta presentación donde vamos a ver los fundamentos de la seguridad de la información. ¿Sí? Bueno, el temario, los temas que vamos a ver es la información, qué es la información, ¿sí? Esto lo vimos también en informática, pero vamos a repasarlo un poco acá. ¿Cuáles son las amenazas a la seguridad? ¿Sí? ¿Cuál es la confidencialidad? ¿O qué es el término confidencialidad? ¿El término integridad? ¿Qué es la disponibilidad? ¿Sí? ¿Cuáles son las políticas de seguridad que debemos emplear? Hay estrategias y vamos a ver cuáles son buenas estrategias de seguridad, qué mecanismos de control existen, administración de claves, tipos de códigos, ¿sí? Maliciosos, cuáles son esos códigos maliciosos, tipos de intrusos que son las personas que ingresan a hacer algo indebido, cuáles son las amenazas en la navegación en internet. Después vamos a ver reportes de incidentes, ¿no? Si en caso de tener nosotros un reporte de saber qué hacer y reglas generales de seguridad como para tener en cuenta, ¿sí? Bueno, como dijimos, vamos a empezar con analizar una vez más qué es la información. Como dijimos, la información no es más que un conjunto ordenado de datos con un significado específico, que son enviados desde un emisor hacia un receptor con una finalidad de transmitir un mensaje en particular, ¿sí? Lógicamente que esta información contenida en un mensaje es utilizada por el receptor, que es el que la recibe, para tomar acciones sobre la base de su análisis, ¿sí? Dependiendo de analizar ese mensaje, es lo que va a terminar determinando, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, reunámonos todos en el restaurante para almorzar. Como observamos ahí, el receptor, sobre la base de esta información, va a evaluar de acuerdo a una serie de parámetros. Por ejemplo, ¿será que lo pidió el jefe? ¿Verdaderamente amerita que vaya a almorzar cuando yo ya comí en otro lugar? ¿Vale la pena reunirme con estas personas? Lo importante es que con base en la información podemos tomar acciones y que lógicamente estas acciones podrán tener consecuencias positivas o no para nosotros y para nuestro entorno, ¿sí? Como se vio, la información son datos ordenados. Si estos datos no estuvieran en orden, no sería información. Veamos un ejemplo. En, a, restaurante, almorzar, el, todos, para, reunámonos. Este mensaje contiene información un poco menos clara, ¿no? Si lo observamos detenidamente, vamos a notar que son las mismas palabras del primer mensaje, pero mezcladas. Entonces, es dato lo que habíamos visto en su momento. Estos son datos, son palabras que si no las ordenamos de manera lógica, no va a ser información, ¿sí? O podría ser peor todavía, ¿no? Por ejemplo, todas las letras, todo junto, mezclado, ¿sí? Todas las letras que tenía ese mensaje mezcladas sin orden. Observan las mismas letras, pero entonces, ¿qué hacemos? Es imposible entender ese mensaje, ¿sí? Dado que la cantidad de información que tenemos ahí es bajísima, no tenemos información. ¿Se entiende cuál es la diferencia y cómo vamos a generar un mensaje? Después, por ejemplo, la clave de mi tarjeta bancaria es 9476. ¿Qué pasaría si el receptor del mensaje no es, no sé, un amigo, un pariente al que le estoy dando? ¿Está bien? O sea, lo que va a pasar es que si otra persona que no queríamos que reciba ese mensaje, no sin querer, sino por ahí justamente infringiendo las reglas de seguridad puede obtenerlo, va a ser muy peligroso si llega a pasar eso en algún momento, ¿sí? Pero bueno, información para que sepamos es esto, ¿sí? Es información, se refiere a cosas útiles que nosotros podamos generar. Vamos a tener más información si es muy claro y menos información si es algo que no se entiende, ¿sí? Entonces, la importancia de la información para todas las organizaciones e instituciones. Lo más valioso para una organización en general, ¿no? Es la información que maneja.
Porque sin información una organización no tendría sentido, ¿no? Porque no aportaría nada, ¿no? Nada nuevo a la sociedad. Por lo tanto, toda esa información es fundamental que se pueda asegurar, ¿sí? Que se pueda asegurar y que esté debidamente protegida. Debe ser protegida de tal forma que no se pierda en un evento puntual o que no pueda ser obtenida por terceros que no quieran la organización que lo sepa, ¿sí? De no adoptar medidas de seguridad apropiadas, esta información podría ser utilizada para dañar la actividad, por ejemplo, organizacional en diversas formas, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces, cosas importantes dentro de la importancia son uso del conocimiento institucional por la competencia, ¿sí? Que podrían usarse en caso de poder infringirla, uso de información para chantajear a la organización, que ha pasado, ¿sí? En algunos lugares, acceso a información de usuarios o clientes. Digamos, todo esto que está acá, por ejemplo, como el robo de fórmula, el primer ejemplo que puede ser de uso de conocimiento institucional por la competencia, puede ser que haya un robo de fórmulas, lista de proveedores, técnicas de comunicación, esquema de operación, esquema de negocio, ¿sí? Hay un montón de formas de poder sacar información de otra empresa para utilizarla y justamente generar un perjuicio para esta organización. Para chantaje podemos ver un ejemplo: si no querés que publique lo que conozco, debes darme dinero. Y esto pasó y sigue pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque infringen la seguridad, tienen acceso a algo que por ahí, o que no es que sea algo ilegal que está haciendo la empresa, sino que es algo que no quiera que salga en los medios y hay personas que pueden llegar a utilizarlo como chantaje. Y también acceso a información de usuarios y clientes como historias médicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hospital, es muy importante que la historia médica esté resguardada por el paciente, ¿sí? ¿Y qué pasa si eso accede cualquier persona? Es muy crítico. Entonces es muy importante tener protegida toda esa información para no causar daño, digamos, a las distintas empresas, organizaciones o instituciones. ¿Bien? ¿Y qué es la seguridad de la información? Bueno, la seguridad de la información no es más que el conjunto de medidas que deben tomarse para justamente poder proteger, ¿sí?, a esa información y evitar que pueda ser obtenida o adulterada por terceros no autorizados, ¿sí?, ya sea mientras esté almacenado o cuando está siendo transmitida, porque son dos momentos que pueden robarse esa información, ¿sí?, o que puede ser vulnerada. Es necesario enfatizar que la información a la que se hace referencia no es solamente digital, ¿sí?, almacenada en medios electrónicos, sino también la física, y que esta también debe ser protegida de igual manera ante robos o adulteraciones, ¿sí? Estamos hablando de papel, no hace falta que sea información solamente dentro de un servidor, ¿sí? ¿Contra qué debemos proteger la información? Bueno, las buenas prácticas en seguridad de información protegen a esta contra una amplia gama de amenazas, pues no vamos a tener una sola amenaza. Vamos a tener del orden fortuito, ¿sí?, que son destrucciones parciales o totales, no sé, por incendios, inundaciones, eventos eléctricos, algo que genera la naturaleza o se genera por algo que no fue adrede, ¿sí?, algo que fue fortuito y que igualmente generó un daño dentro de la información que teníamos. Puede ser en otro orden que sea adrede, como puede ser, no sé, un fraude, espionaje, sabotaje, vandalismo, etc., ¿sí? Pero bueno, tenemos que proteger la información contra todo, ¿sí?, así sea fortuito o no, el caso de una adulteración. ¿Y cuáles son las vulnerabilidades y amenazas, ¿no? ¿Qué es una vulnerabilidad y qué es una amenaza? Una vulnerabilidad es una debilidad en un activo, o sea, en algo que tenga esta institución, esta organización. Y una amenaza es una violación potencial de la seguridad, o sea, no es que ocurrió un hecho, sino de que es probable que ese hecho pueda generarse. No es necesario, digamos, que ocurra, sino que con que exista una amenaza, con que sepamos que puede haber alguien que pueda entrar, ya hay una amenaza. Y las amenazas justamente explotan vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque si tenemos una debilidad, como puede ser una clave de acceso muy fácil, eso es una debilidad. Y siempre va a haber una amenaza de alguien que va a estar intentando entrar a correos con claves fáciles. Bueno, si se explota justamente la vulnerabilidad, que es con una clave fácil, se va a convertir la amenaza en una realidad, ¿sí?
Entonces, para hablar de amenazas hay de todo tipo, ¿sí? Tenemos las naturales, que son las que hablamos que son de caso fortuito, que puede ser incendios, terremotos, inundaciones, ¿sí? O puede ser amenazas humanas. De las amenazas humanas se pueden dividir en dos. Una que es amenazas maliciosas y amenazas no maliciosas, ¿sí? Dentro de las maliciosas podemos tener gente interna de la organización que pueda querer amenazar por algún motivo la institución, ¿sí? O la organización. Y externa, pues puede ser alguien de afuera que también quiera vulnerar justamente nuestras debilidades y se puede generar una amenaza a partir de alguien externo a la organización. Y no maliciosas puede ser una impericia, alguien que, por ejemplo, haya dejado algo, como puede pasar un choque eléctrico o algo que no haya sido adrede, pero sin embargo fue una impericia humana que dejó a alguien algún papel o alguna cosa fuera del lugar donde tenía que guardarse, se perdió y bueno, eso va a terminar siendo una amenaza humana, no maliciosa porque es algo que no se hace adrede, pero sin embargo produce igual el daño, ¿sí? Bueno, y también tenemos que ver cómo garantizar, ¿sí? Que no puedan ingresar y no puedan violentar nuestra seguridad. Para poder garantizar hay varias cosas que podemos tener en cuenta. La número uno es mantener la confidencialidad. ¿Qué es la confidencialidad? Es garantizar la información accesible solo a las personas autorizadas. ¿Sí? Es el hecho de que la información se mantenga privada, que no sea expuesta a terceros que no querramos nosotros. Dicho de otra forma, un historial médico solamente debe ser conocido por el paciente y por el personal de salud, ¿no? Cualquier otro tercero, como puede ser un familiar, un atacante al sistema del hospital, o bueno, cualquier otra persona que no quiera, o que quiera acceder a esa información con algo que no sería importante para él o que no sería algo normal, que accede a esa información está violentando el principio de confidencialidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa información es exclusiva del paciente. Cualquier otra persona que lo acceda está mal, ¿sí? Sin la autorización, obviamente, del paciente en el caso que el paciente lo quiera autorizar. Existen puntos o momentos en los cuales debemos hacer mucho énfasis en preservar esta confidencialidad. 1. Cuando la información es almacenada. Debe almacenarse de que en caso de robo del equipo físico, el atacante no pueda obtener los datos allí guardados, ¿sí? Entonces tiene que haber, por ejemplo, un modo de encriptación, que es transformar esa información en un código medio raro, que solamente las personas que tengan acceso al sistema autorizadas puedan entender lo que está ahí guardado, ¿sí? Después otro es cuando la información se transmite de un punto a otro, es necesario tener también garantizada esa confidencialidad. Cada vez que sea necesario transmitir información, lo que se debe hacer es garantizar que la comunicación no pueda ser observada por un intruso, ¿sí? Y después, cuando es mostrada, se debe minimizar el riesgo, o garantizar que no exista, pero es muy difícil garantizar que no exista ningún tipo de riesgo, de que un tercero no autorizado pueda acceder a ella, por ejemplo, mediante la solicitud de usuario clave para acceder a la información, ¿sí? Entonces, para poder garantizar esta confidencialidad es importante tener en cuenta estos 3 puntos. Después tenemos como otra parte importante dentro de garantizar la seguridad de la información es la integridad. La integridad es el principio, implica garantizar que la información no pueda ser adulterada o modificada por un tercero, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No es solamente que pueda acceder a la información, ¿sí? Sino que acá la integridad es que la información que nosotros tenemos nadie la pueda cambiar, ¿sí? Porque imagínense si ustedes en un historial médico que tienen, alguien lo adultera y pone información que no es real, puede terminar, digamos, perjudicando a ese paciente, ¿sí? Entonces, o lo mismo en un sistema bancario, logra modificar los valores depositados en una cuenta para hacer que parezca un valor mayor, ¿sí? Puede ser algo que también, digamos, la integridad de los bancos no van a querer que las personas aumenten su saldo, salvo, bueno, nosotros que estaría bueno de golpe en el banco encontrar algo así, pero digamos, la integridad de los datos es muy importante, ¿sí? Nadie debería modificarlos. Entonces, ¿qué puntos o momentos
se debe estar alerta a la hora de garantizar justamente la integridad. Primero, cuando la información es almacenada, debe generar mecanismos para poder verificar que no haya sido adulterada. Cuando nosotros almacenamos algo, tenemos que de alguna manera chequear que esa información, cuando la volvemos a abrir, sea igual. ¿Sí? Hay un montón de mecanismos que no lo vamos a ver, pero bueno, existen y acá hay que garantizarlos. Y después, obviamente, que el mismo punto anterior, que cuando la información es transmitida. Lo que se puede hacer es que al llegar al destino debe contrastarse con herramientas que permitan verificar que sea la misma información que fue emitida desde origen. ¿Sí? También hay un montón de chequeos, ¿sí? Como checksum, como bit de paridad, como un montón de chequeos que garantiza que la integridad de los datos, o sea, la información que sale de origen, llega a destino sin ninguna adulteración. ¿Sí? Así que bueno, hay que garantizar esas dos cuestiones dentro de la integridad de los datos. Además tenemos, por tercero, tenemos que garantizar la disponibilidad. Se garantiza que los usuarios autorizados tienen acceso a la información, ¿sí? Acceso a la información más que nada a los recursos relacionados con todo lo que lo requieran, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Por ejemplo, al principio fundamentalmente muchas veces se dirigen los esfuerzos a vigilar que la información no sea adulterada, que es la integridad o que no se filtre, como es la confidencialidad, y muchas veces se descuida los peligros que implica que la información no esté disponible. Porque ¿de qué me sirve tener información si yo cuando la necesito no la puedo usar? ¿Sí? Entonces la disponibilidad también es algo que se debe garantizar y que tenemos que tener, porque nosotros supónganse que tenemos integridad, tenemos confidencialidad a la información de nuestra empresa, o nuestra institución o nuestro centro de salud, pero no podemos acceder, no nos sirve de nada todo lo anterior, ¿sí? Porque la información no va a estar accesible, por lo tanto no va a servirnos, ¿sí? Así que también es muy importante la disponibilidad. ¿Y cómo la garantizamos? La disponibilidad es clave en la seguridad, por lo que es necesario prestar atención a estos puntos. Cuando la información es almacenada, son necesarios mecanismos que permitan que en caso de falla, por ejemplo cuando se guarda, por ejemplo, no sé, esté dañado el disco, donde se está guardando esa información, se pueda recuperar esa información y pueda brindar a los usuarios justamente lo que se está requiriendo. ¿Sí? Estos mecanismos obviamente implican, por ejemplo, respaldos, que son backup que se tienen que hacer de información en distintos, o en otro disco o en la web. Bueno, pero hay que estar pensando en que tener disponible más de un lugar físico para guardar la información. El otro punto importante es cuando la información es transmitida. Lo que debemos garantizar es a través de una herramienta, acuerdos y mecanismos para que ante un fallo en la comunicación o en el canal de transmisión se pueda volver a enviar los datos hasta que se reciban. ¿Sí? Porque puede pasar eso, que en la comunicación haya una falla que no está disponible, entonces bueno, garantizar que pueda volver a enviarse esa información en caso que falle. ¿Sí? Bueno, otros principios que también tenemos que tener en cuenta, que se han agregado después con el tiempo. Los tres principales son los que vimos recién, ¿no? De confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero también es importante hablar de la autenticidad, ¿no? ¿Qué es la autenticidad? Implica que se pueda verificar que la información viene de quien dice ser el emisor, ¿sí? Es muy importante, porque el mensaje puede haber sido hecho o creado por un tercero que no está autorizado, con justamente tener el fin de hacernos creer que vino de alguien que confiamos. ¿Para qué? Para obtener información, ¿sí? Entonces, la autenticidad tiene mucha relación con el segundo principio de integridad, de lo que estuvimos viendo hasta recién. Y debemos ser capaces de saber que la información que nos ha llegado no ha sido adulterada, en este caso, no hecha por un tercero. El no repudio se trata de garantizar de quien haya participado en una comunicación no pueda posteriormente indicar que no lo hizo. O sea, saber que si alguien nos dijo algo o alguien nos envió información, tener resguardado que esa transacción existió. ¿Sí? Esos son principios que son nuevos, que antes no estaban dentro de, pero bueno, están ahora y están inmersos en esto. Bueno, hay política de seguridad de la información, ¿sí? ¿De qué es esto? Se aumentaron niveles de seguridad en las organizaciones, ¿no? Obviamente.
y se implementó por ejemplo, PSI, le permite a las organizaciones, que es las políticas de seguridad de información, no son las siglas de eso, le permite a organizaciones cumplir una gestión efectiva de los recursos de información críticos y poder instalar y administrar mecanismos justamente para protegerlos, determinando qué conductas son permitidas y cuáles no. ¿Sí? ¿Esto qué va a hacer? Va a redundar en una efectiva reducción de los niveles de riesgo y de las vulnerabilidades, lo cual en definitiva va a traducirse en ahorro de tiempo, plata y generar mayor confianza y un fortalecimiento de la imagen institucional. ¿Sí? Hay políticas de seguridad, por ejemplo, ¿en qué se basa? Primero, planificar las actividades. ¿Sí? A través de actuación de distintos factores, las organizaciones pueden armar una efectiva planificación de las actividades a desarrollar. ¿Cuál va a ser el fin? Hacer más seguros sus sistemas. ¿Sí? Eso es importante porque no solo asegura que se abarquen todas las áreas relevantes, sino también el cumplimiento de los objetivos dentro de esa planificación. ¿Sí? Mejora continua. También las políticas de seguridad van a describir no solamente los aspectos a tener en cuenta en el proceso del alcance de los objetivos, en materia de seguridad, ¿no?, de la información, sino también los criterios de revisión y de mejora para mantenerlos, porque generalmente las vulnerabilidades suelen ser, digamos, a medida que avanza el tiempo, cambiar, ¿sí? O sea, las amenazas suelen estar todo el tiempo cambiando, por eso es muy dinámico esto, tiene que ser una mejora continua, porque lo que hoy no era una amenaza, mañana sí lo va a ser, ¿sí? Entonces hay que estar todo el tiempo haciendo políticas de seguridad de la información para poder prevenir un futuro evento que podamos llegar a obtener, ¿sí? Otra política que generalmente tienen las organizaciones es involucrarse, ¿no? O sea, la persona es muy importante para la organización y como tal debe involucrarse en el cumplimiento de las políticas de seguridad. Después está el conocimiento, que es necesario que todas las personas de la organización comprendan las políticas de seguridad de su organización, porque si no conocen las políticas de seguridad va a ser muy difícil que esa persona pueda hacer algo respecto a esto, ¿sí? Después tenemos las estrategias de seguridad. Bueno, vamos a hacer un parate acá, así grabo esta parte de la clase y continuamos con las estrategias de seguridad, ¿sí? Ahora, a continuación, así hacemos en dos partes toda esta clase, ¿sí? Y no se hace tan largo. Ahora